Lectura de la Biblia cronológica para este día. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 3. Y Joiada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 4 al 5. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 4 al 5. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 32 al 35. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 36. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 35. Y reinó en su lugar Joacás, su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 2. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 16. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en tomar dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata que hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 6 al 22. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo:
¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 3 al 4. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 7. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 23 al 24. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 17 al 18. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual
Tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 8 al 11. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 20. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Judá, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 19 al 21. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat amonita, y Josabad, hijo de Simrit moabita. En cuanto a los hijos de Joás, y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos 119, 15 al 16. Domingo 12 de septiembre del 2021. La luz de la hora. Las Escrituras nos muestran al Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios mismo había prometido esa luz divina para estos tiempos oscuros. ¡Gloria a Dios! Porque la promesa ha sido cumplida, y hoy somos parte de Él. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. John, when he came to the earth, went out in the wilderness to get his education from God, not the seminary. He had to introduce the Messiah. Juan, cuando él vino a la tierra y salió al desierto a obtener su educación de Dios, no del seminario, él tenía que introducir al Mesías. So when he come forth, Jesus said he was a bright and shining light. Así que cuando él salió, Jesús dijo, él era una antorcha que brillaba y alumbraba. Hallelujah! Why? He was a word manifested. Isaiah said so. That's right. ¡Aleluya! ¿Por qué? Él era la palabra manifestada. Isaías lo dijo. Eso es correcto. He'd send forth a voice in the wilderness crying, saying, prepare the way for the Lord, make straight his gate. Make straight the way. Él enviaría una voz en el desierto, clamando, diciendo, preparad camino a Jehová y enderezad su puerta. Enderezad camino. He'd cry one voice of one crying in the wilderness. Here he come forth. Él clamaría. La voz de uno clamando en el desierto. Ahí venía él. What was the voice of one crying in the wilderness? What was it? ¿Qué era él? La voz de uno clamando en el desierto. ¿Qué era él? Manifestation of the word, light. La manifestación de la palabra. Luz. Same God that spoke in Genesis that spoke this, and here come the light. El mismo Dios que habló en Génesis, que habló esto. Y ahí venía la luz. As he said, let there be light for the sun come into existence. He said, there be a voice of one crying in the wilderness. Here he come forth. It was the light of the hour. Como él dijo, sea la luz para el sol. El sol vino a existencia. Dice que él dijo que habría una voz de uno clamando en el desierto. Ahí venía. Era la luz de la hora. He also said in the last days. Amen. Amen. Yes, Lord. Light of the hour. Amen. Crying in the wilderness of Babylon. Él también dijo que en los últimos días, amén, es la luz de la hora, clamando en el desierto de Babilonia. Come out of her, my people, that you be not partakers of her sin. Amen. Touch not her unclean thing. Hallelujah. Get away from it. Amen. Flee from the wrath that is to come. Salid de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados. No toquéis sus cosas inmundas. Apartaos de eso. Huid de la ira que vendrá. John said the same thing. The axe is laid to the root of the tree. Juan dijo la misma cosa. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Didn't even have an education. Didn't talk like even a preacher. No tenía educación. Ni siquiera hablaba como predicador. He talked about serpents and sticks and trees and axes and things what he's used to in the wilderness. Él hablaba acerca de serpientes, y varas, y árboles, y hachas, y cosas, a lo que él estaba acostumbrado en el desierto. He wasn't raised up some of this great big fine stuff they have today, like they had in that day. Él no fue criado en una de estas grandes y finas cosas que tenemos hoy, y como las tenían en aquel día. He come out with his own language. He didn't stand and say, "Amen," and make all these fancy vows. Él salió con su propio lenguaje. Él no se paró y dijo, amén, e hizo todas esas reverencias elegantes. He come right out of the wilderness, wild and rough. Él salió directamente del desierto, crudo y rudo. Don't you begin to think I belong to this and I belong to that. God's able these stones to rise. Amen. Dijo, no empiecen a pensar eso. Yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras.